Y a esta hora de la mañana aprovechamos también para ya tener nuestro primer contacto con el exterior, en este caso nuestro colega, jefe de redacción del diario El Comercial, el señor Leo Fernández Acosta, que nos va a explicar qué es noticia para este más que importante medio de comunicación de la provincia, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Muy buenos días. Buen día, Lili, buen día a todo el equipo, buen día a la gente que está en este momento sintonizando Canal 7, sí, arrancando esta semana que empezó un día después, porque es martes, generalmente empieza los lunes, así que después de disfrutar este 25 de mayo, que aparte ha tenido la novedad puntualmente de los permisos para poder reunirse en familia por parte de la Comisión de Atención a la Emergencia de COVID-19, así que han sido 2 días lindos para la gente, porque se ha podido reunir con los familiares. Pero nosotros tenemos otras cosas en el punto de vista del diario comercial. Una de las noticias principales ha sido una queja que ha habido de una organización independiente de médicos, Red de Médicos de Argentina o Médicos Unidos de Formosa, que es un nuevo nucleamiento que empieza a surgir muchas veces cuando las organizaciones sociales no responden, las que son, las vías naturales de agrupamientos, de nucleamientos, sindicatos o gremios, se forman otro tipo de nucleamientos que sí responden a los requerimientos de las bases. En este caso ha pasado durante esta cuarentena que, por ejemplo, en un principio, cuando la cuarentena fue una cuestión de Estado, aparte de ser una cuestión de cada uno de los famosos años, todo el mundo cumplía con, como un deber el hecho de llevar adelante la cuarentena. Y los comerciantes empezaron a tener dificultades, empezaron a no poder pagar sus alquileres, empezaron a no poder pagar los costos de la luz, del agua, los empleados. Hubo toda una mecánica para otorgarles créditos, créditos para pagar sueldos, créditos para afrontar algunas deudas, pero que fueron, a la luz de los números, no muy exitosos. Digo, una minoría pudo acceder a los créditos y una gran mayoría no pudo acceder a los créditos, por tanto, tiene más que nada un panorama de quiebre o de cesación de pagos o de cerrar el, el negocio, la empresa, el comercio. Bueno, esto se ha dado luego con esta crisis y achicamiento también de recursos a nivel nacional. Ustedes saben que la coparticipación depende directamente de los ingresos tributarios, es decir, si la gente paga los impuestos, esos impuestos después se coparticipan a las provincias y finalmente eso se aplica dentro de los propios municipios de cada provincia. Se achicó el presupuesto de la coparticipación y empezaron a haber problemas como lo hay desde hace unos días en varios municipios del interior, donde no pueden pagar los sueldos porque le han recortado la coparticipación a nivel provincial, ¿no? Este es el segundo gran problema que ha tenido la provincia respecto de los recursos. Y ahora se da un tercer caso, que es allá donde voy. Hablaba recién de los nucleamientos, decía, cuando el comercio exigió de sus cámaras representantes que le plantearan al gobierno la necesidad de una asistencia crediticia, monetaria, respecto de impuestos, de no cobrarles impuestos por este tiempo de pandemia, no hubo respuestas de ninguna de las cámaras. Estamos hablando de Capimés, de la Cámara de Empresarios, de la Unión Industrial, que más que nada ponían en relación de importancia su relación con el gobierno. Es decir, tenemos en Formosa una gran estructura estatal que en general aquellos comerciantes exitosos, que a su vez también son quienes manejan las cámaras empresariales, son proveedores del Estado, puntualmente, por tanto no querían demostrar o mostrar una postura débil respecto a la pandemia. Sin embargo, los comerciantes de aquellos a que representaban en sus cámaras se estaban fundiendo puntualmente, ¿no? No hubo, si bien se formó toda una comisión económica de emergencia, no hubo un planteo por parte de los empresarios al gobierno de la provincia, y esto hizo que se provocara una ruptura entre los comerciantes de base, comerciantes agremiados, para formar también una especie de comerciantes unidos formoseños y plantear que se estaban fundiendo. Vinieron los créditos, vinieron los préstamos y demás, fueron insuficientes. De todas maneras, la gente ya está trabajando de manera irregular, pero está trabajando al fin. Y ahora el problema se da con otro grupo de trabajadores, en este caso los médicos, que también se sienten abandonados por sus nucleamientos. Estamos hablando de médicos que trabajan en la faz particular y que trabajan para varias obras sociales, entre ellas
la obra social de IACEP, que es la mayoritaria, digamos, en la provincia, que atiende a los empleados públicos. Bueno, se quejan de que APS, ACLISA y la Federación Médica no han dicho una sola palabra sobre la falta de pagos de algunos gremios que pertenecen a sindicatos, ¿no? Sindicatos que siguen cobrando la cuota, que siguen cobrando las prestaciones, pero que no les pagan la facturación que envían los médicos para las atenciones que ellos están dando o que ya han dado de varios meses, ¿no? Esta situación se da también en el IACEP, digo, y acá es donde ya se torna importante porque la facturación de IACEP es vuelvo a repetir, la obra social que más cantidad de personas nuclea en la provincia, no les está pagando a los médicos ya el mes de marzo, estamos por entrar casi en los últimos días del mes de mayo, y se quejan que no solamente que le pagan de manera tardía, 60, 90 días, sino que ahora ya ni siquiera les están pagando. Como ustedes saben, en el IACEP hay una auditoría que se está llevando a cabo a partir de la salida del anterior titular del IACEP, el doctor Robles, ahora está el doctor Samaniego, veterano de la salud pública, veterano también del oficialismo, que ha decidido por 3 días cerrar el IACEP para poder hacer esta auditoría, pero que sin embargo los médicos temen redunde en una quita respecto a los honorarios que les corresponden y que les venían pagando hasta el día de hoy. Así que esa es la noticia relevante del fin de semana. Un nuevo nucleamiento que depende de la red de médicos argentinos y médicos unidos formoseños, que empieza también como a recortarse del resto de los agrupamientos, porque los agrupamientos, vuelvo a repetir, APS, ACLISA y Federación Médica, son 3 de los grandes nucleamientos de médicos que no están dando respuesta a los problemas que los médicos plantean por falta de pago. Y en medio de todo este problema, el Ministerio de Desarrollo Humano, que también les pide que adecúen sus consultorios, que le hagan reformas edilicias a los consultorios, como si en esta situación, digo, de falta de ingresos, los médicos tuvieran como para hacerlo. Digo, bueno, problemas que se dan en la salud pública y que han sido también tapa el día de hoy del diario comercial. Y lo último, un poco para contarles a la gente, hemos tenido la oportunidad de participar en una teleconferencia de las tantas, digo, casi todos los días tenemos algún tipo de teleconferencia vía Zoom, así como hablamos con ustedes, y hemos tenido la oportunidad de hablar con el constitucionalista Ricardo Gilavedra para preguntarle algunas cuestiones que tienen que ver sobre derechos constitucionales en épocas de pandemia, ¿no? Esto que estamos viviendo, recién lo escuchaba al padre Nazan, anterior a la salida, cuando ustedes lo estaban entrevistando, hablar de cómo hay que tomar con resignación en estos tiempos de cuarentena el hecho del encierro. Pero nos fuimos y le planteamos, como también le planteó otra gente que participaba en esta teleconferencia vía Zoom, a Gil Lavedra, sobre lo que está ocurriendo con la justicia provincial. La justicia provincial no está trabajando en este momento y tiene una feria judicial que se extiende de manera casi interminable en un momento en donde se precisa del Poder Judicial para plantear algún tipo de, entre comillas, abusos o excesos dentro de lo que es la cuarentena. Bueno, uno de los excesos, por ejemplo, es lo que ocurre con la circulación de personas. Hemos visto todo el fin de semana y el día de ayer también, a última hora, a los formoseños que están parados estamos hablando de General Lucio de Mansilla, que si la justicia estuviera funcionando, en este caso es competencia de la justicia federal, podrían plantear el hecho de la libre circulación de las personas, que es un derecho constitucional, ¿no? Digo, ¿cuánta gente ya ha tenido este problema? Han tenido problemas en la frontera con Salta, hemos hablado de los 2 abuelos que no pueden entrar, y también hemos hablado de la cantidad de personas que no pueden entrar en Lucio de Mansilla, donde ni siquiera tienen, digo, si no fuera por la ayuda de la localidad del puerto de Vaperón, que es del lado chaqueño, no tienen ni siquiera para resguardarse del clima, ¿no? Esto se tendría que plantear en la justicia federal, porque lo que dijo Gil Lavedra es que la competencia sobre circulación en rutas nacionales la tiene la justicia federal. Lo curioso es que, a pesar de haber tantos casos de personas que no la dejan entrar a la provincia, no hay un solo planteo todavía en la justicia federal respecto de estas circunstancias. Lo que se aclaró es que el gobierno puede restringir la entrada exigiendo a las personas que entran a la provincia que cumplan cuarentena, sea en un lugar puesto por el gobierno o ya sea en el propio domicilio. En esto también aclaró
que lo que no puede hacer la provincia es obligar a una persona a cumplir cuarentena en un lugar en donde sea perjudicioso para la provincia. Es decir, si una persona puede cumplir cuarentena en un lugar mejor, debe poder hacerlo. Esto lo debe garantizar el Estado. Sin embargo, ese derecho también se está violando en la provincia de Formosa. La otra circunstancia que le preguntamos a Gil Avedra tiene que ver con que no se está publicando el boletín oficial de la provincia de Formosa y lo que aclaró Gil Avedra es que la publicidad de los actos de gobierno es un derecho fundamental que tiene cualquier ciudadano y el hecho de no publicar el boletín oficial lesiona la forma republicana de gobierno que es la publicidad, ¿no? Esto es un acto importante para la aplicación de una ley. Los funcionarios tienen que cumplir este mandato del pueblo, que es publicar los actos públicos, y aparte viola el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Dónde se ha visto esto la última vez? Cuando se prorrogó la ley de emergencia económica, que fue primero sacada con despacho de la Comisión Económica, después fue aprobada en la sesión vía Zoom de la semana pasada. Esto tiene que promulgar el gobernador, es decir, firmar la ley, y el camino que cierra para que la ley quede vigente es la publicación en el boletín oficial, y el boletín oficial no se está publicando desde hace 2 semanas. Por tanto, también en ese aspecto hay una violación de derecho. Otra de las preguntas que le hicimos a Gil Lavedra es respecto de las denuncias del ministro González por intimidación pública. Cuando alguien publica, hago con mi nombre, pero en realidad es con el teclado, publica algo en el Facebook o en el WhatsApp, ¿no? Cuando hay este tipo de manifestaciones, tenemos coronavirus en tal lugar, acá hay coronavirus en este lugar, o lo publican o mandan mensajes que por ahí resultan preocupantes, automáticamente, si son detectados, los denuncian por intimidación pública, por haber publicado en las redes, por haber publicado en el WhatsApp o en el Facebook. Lo que dijo Gil Lavedra es que la intimidación pública es un método que ataca la libertad de expresión, ¿no? Porque para eso están las responsabilidades ulteriores. Ustedes saben, o cualquiera sabe que trabaje en comunicación social, que el derecho de expresión o la libertad de expresión no es absoluto. Es decir, uno es responsable de lo que diga después que lo diga puntualmente, pero no antes. Entonces, lo que hace, pues después si uno ofende a alguien, no respeta la honorabilidad de las personas, se tiene que hacer cargo judicialmente, ¿no? Esta es la parte que no permite que la libertad de expresión sea absoluta, es decir, que uno esté sujeto a responsabilidades ulteriores. Bueno, en el caso de la denuncia de intimidación pública es un método, como les decía, que afecta a la libertad de expresión y hay en este momento de pandemia lo más necesario, se está viendo con el trabajo que estamos haciendo nosotros, es la libertad de información, el acceso a la información, donde en realidad lo que se debe permitir desde los gobiernos es tener canales de información más abiertos y no tener una policía ideológica que está controlando las redes, no está este espionaje de las redes sociales. Lo que no se puede hacer es esto, precisamente dice Gil Lavedra, es prohibir la información bajo la amenaza de una denuncia por intimidación pública, esto de generar temor en la gente con fake news quizás. Bueno, es preferible tener fake news que tener censura. Y lisa y llanamente Gil Lavedra lo que ha dicho respecto de la denuncia por intimidación pública es que se trata de censura. Cortes de luz, otro de los temas importantes que tratamos también con Gil Lavedra, y ya voy terminando. Le preguntamos al constitucionalista si el DNU nacional, que suspendió durante 180 días el cobro de los cortes de luz, se podía reglamentar, como ha hecho la provincia de Formosa aquí en nuestra provincia, valga la redundancia, dijo que no, la energía, tanto el cobro de la energía, lo que decía el DNU es que se prorrogaba por 180 días, es decir, se posponía por 180 días el pago de los servicios de energía eléctrica y también los cortes de energía eléctrica. Esto es decir, que por 4 meses no se podían, a partir del 20 de marzo, no se pueden ni cobrar la luz ni cortar la luz. La prestataria Repsa dijo que básicamente ya ha iniciado los cortes de luz la semana pasada y únicamente están exceptuados aquellos que tengan tarifas sociales. Pero esto no lo puede hacer sencillamente
porque el DNU no puede ser reglamentado por la provincia. Es decir, la provincia no puede decidir, ni REPSA no puede decidir cortar la luz por sobre un decreto de necesidad y urgencia. ¿Dónde está el problema? Nuevamente nos vamos al principio de lo que decíamos, que la justicia no está trabajando. La justicia provincial ordinaria, civil, no está trabajando, por tanto no hay donde plantear la violación a un decreto de necesidad de urgencia, en este caso la provincia o una empresa como REPSA, reglamentando, porque se le ocurre que solamente no le van a cortar la luz a los que tienen tarifa social. REPSA no le puede cortar la luz, no solamente a los que no tienen tarifa social, sino a nadie, porque esto ha sido claramente estipulado en el decreto de necesidad de urgencia. La última, y tiene que ver con la ley de emergencia que se aprobó el día jueves, bueno, en esto fue bastante duro. Gil Avedra dijo que habiendo un cuerpo legislativo como la Cámara de Diputados, no puede haber un Poder Ejecutivo que decida con atribuciones delegadas por parte del Poder Legislativo. También aclaró que esto es una característica muy reiterativa de los gobiernos peronistas, es decir, el gobierno kirchnerista ha pasado con la ley de emergencia durante todos los periodos, el gobierno de Néstor, el gobierno de Cristina, con esta ley de emergencia, y recién se derogó en el año 2017 en el gobierno de Macri. Ahora, nuevamente Alberto Fernández ha vuelto a aprobar una ley de emergencia porque les gusta tener la suma del poder, es lo que decía Gil Avedra, les gusta tener delegaciones que son del Poder Legislativo y que en realidad están para que el Poder Legislativo controle al gobierno. Respecto de esto también, opinó que en Formosa, bueno, no es extraño que se haya prorrogado la ley de emergencia económica por las características totalitarias que tiene el gobierno de Formosa. Liliana, estos son más o menos los temas del fin de semana. Bueno, Leo, te agradecemos muchísimo la comunicación. Ya estamos por mostrar el diario El Comercial para profundizar un poco y bueno, la gente que quiere entrar a ver algo de lo que vos has dicho, seguro se va a encontrar todo aquí, ¿no? Y bueno, a esta hora de la mañana con bastante fresco, por cierto, ¿no? Se te ve muy abrigadito. Sí. Liliana, una cosa más que sí, me quedó es una cosa curiosa, ¿no? Sí. La gente que no la dejan pasar en la ruta y que puede apelar con un amparo en la justicia federal, no lo ha hecho. No hay una sola denuncia en la justicia federal respecto de personas que no la dejan ingresar en la provincia. La otra cosa curiosa, con este decreto de necesidad de urgencia, bueno, se entiende porque no está funcionando la justicia civil, pero están esperando que empiece a funcionar la justicia civil para también hacer presentaciones respecto de los cortes de luz que no se pueden realizar. Pero lo curioso es esto, ¿no? Habiendo una justicia federal que puede tutelar la libre circulación de personas por rutas nacionales, no hay una sola presentación, ni una sola, respecto a las personas que están no pudiendo entrar a la empresa, a la provincia y que podrían plantearlo en la justicia federal. Nada más. Bueno, gracias, Leo. Mañana esperamos tu informe, por supuesto, para ver qué noticias están dentro del diario El Comercial. Muchas gracias.